Vamos a tratar un tema muy importante que comienza como foco en el sur de nuestro país, pero también se puede extender a otras partes del mundo, como por ejemplo la frontera con Estados Unidos. Vamos a hablar del tema migrante y de México como un país de paso migrante. Saludamos en el Foro de Noticias México a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. No, muchas gracias por la invitación. Oye, es importante, a ver, danos un contexto. Platicábamos ahorita antes, durante el corte, de 2018 o finales de 2018 a la fecha, el tema del paso de migrantes por México se ha agudizado. En realidad no, o sea, lo que ha pasado de 2018 a la fecha se hizo más visible derivado de las caravanas, es decir, cambió en cierta forma la manera de migrar, porque México, como tú bien lo mencionabas al inicio, es un país que cumple todas las caras de la migración, es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país de retorno y es un país también de desplazamiento interno, entonces cumple con todas estas caras y justamente por nuestra posición o nuestra situación geográfica y características, pues somos un país de tránsito. Sí. Es decir, antes lo veíamos mucho más en goteo, pero teníamos 500,000 personas transitando por nuestro territorio cada año y ahora lo que sí es una diferencia, digamos, significativa o importante a subrayar es que a partir de 2018 vimos caravanas de manera constante. Ahora, vemos que se dan estas redadas. De entrada vemos un giro totalmente de postura por parte del nuevo gobierno federal, y digo nuevo porque estaba entrante justamente Andrés Manuel López Obrador, pero de manera radical. Se habla también de la presión de Estados Unidos en esta toma de decisiones totalmente radical del país. ¿Cómo apunta esto hacia los migrantes? Sí, creo que hubo, como bien mencionas al inicio, una política más pareciera de puertas abiertas, parecía que iban a cambiar las cosas. Les ofrecíamos trabajo. Migratoria. Les ofrecíamos trabajo, y también creo que uno de los ejes que el presidente Andrés Manuel López Obrador más defendió, digamos, durante la campaña, cuando se habló, incluso cuando los candidatos hablaron del tema migratorio en el debate, lo que él subrayó siempre es respetar los derechos humanos de los migrantes, que iban a mejorar esas instituciones, prácticamente que iba a cambiar una cara mucho más humanitaria. Y al inicio de la administración creo que hubo una apertura en ese sentido, pero también sin tener una estrategia muy clara, es decir, se dieron visas humanitarias, creo que más de 13,000 visas humanitarias, y ahí también hay que hacer un análisis puntual para saber quién amerita o no esta visa humanitaria. Algunas de estas para el tránsito también se dieron en su momento. Entonces, la diferencia es que ahora vemos, a partir de la amenaza de Donald Trump con el tema de los aranceles, pues sí, una política de mayor contención. Vemos 25,000 miembros de la Guardia Nacional, tanto en la frontera norte como sur. O sea, sí, incluso vemos el propio canciller en el informe que dio ayer, pues él presumía que hay un 74% menos de migrantes transitando hacia Estados Unidos a partir digamos, de la amenaza que se nos hiciera. Entonces, eso no es que haya menos personas que quieran ir a Estados Unidos, o no es que ya se mejoraron las cosas en esos países y entonces por eso no migran, sino que efectivamente no solo es México, el muro empieza pues desde El Salvador, Guatemala, que también firmaron convenios con Estados Unidos, y bueno, sigue en México y termina en la frontera con ese país. Entonces, claro que hay una reducción importante, pero, y por el otro lado también hablaba de algunas de las cosas positivas que México ha hecho en brindar recursos para el tema de la empleabilidad. Entonces, dio algunos resultados de esos programas en Centroamérica y algunas de las cuestiones que también el Instituto Nacional de Migración ha hecho para mejorar albergues, etcétera, que ahí creo que son también temas que hay que ver en positivo cómo va. Sí. Ahora, ¿en qué problemas o qué consecuencias puede haber a nivel internacional para nuestro país? Incluso si se puede hablar de sanciones. Veíamos hace un mes, más o menos, 3 semanas, la manera en la que la Guardia Nacional, que ojo, la Guardia Nacional no está diseñada para eso, sino son las fuerzas especiales del país que están diseñadas para otro tipo de cosas, para problemas de seguridad. Sin embargo, pues veíamos cómo someten a los migrantes, a los menores de edad, estos menores no acompañados, que también son un tema. ¿A qué se puede hacer acreedor nuestro país a nivel internacional con eso? Mira, creo que la cuestión que mencionaba ahí el canciller es, bueno, no nos han hecho ninguna observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues hoy desgraciadamente no tiene mucha credibilidad, porque justamente pareciera que es parte también del gobierno y no un órgano autónomo, pero seguramente va a haber alguna observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya muchos organismos internacionales y organizaciones que trabajan en el tema también han hecho ciertas observaciones, y creo que aquí pues
esto se debe a estas amenazas de Trump. Creo que el presidente auténticamente, en el fondo, sí piensa de una forma, digamos, de respeto a los derechos humanos y de cómo ayudar en las causas de la migración, etcétera, pero desgraciadamente nos ha ganado la amenaza, nos ha ganado el que Trump quiera que parezcamos la pared o el muro, que él además lo ha hecho en campaña, decir que sí, miren, ya vieron cómo México sí es el muro y sí van a pagar por eso. No, entonces realmente es... Ahora, esta decisión o ceder a la presión de Estados Unidos, de Trump directamente para atender el problema del sur, ¿nos ha traído algunos beneficios con nuestros propios mexicanos que migran al norte? Pues no, en realidad lo que hemos visto con la migración de México hacia el norte ha venido reduciendo en la última década o un poquito más incluso. Es decir, sí hace 2 décadas eran muchos mexicanos que iban a Estados Unidos, cada vez ha sido menos, incluso se habló en algún momento de la migración tasa cero, porque eran más los que regresaban que los que se iban. Y bueno, los deportados también es otra cuestión que hemos visto mucho con Trump, que la veíamos con Obama, hay que decirlo, más de 3 millones de mexicanos fueron deportados en la época de Obama. Con Trump hemos visto, no ha sido tampoco mucho menos, es decir, hemos visto 200,000 cada año. El canciller comparaba los primeros años de Obama con los de Trump, y sí es mayor el de Obama, pero eso no quiere decir que no vamos a terminar con cifras similares y que el perfil es lo que cuenta. Es decir, hoy vemos gente con un perfil de más arraigo, más tiempo en Estados Unidos, que está siendo regresado de este lado y su reinserción o sea, realmente no ha tenido ninguna parte favorable para nosotros más que firmar ciertos documentos internacionales que le convenían a México. No, hubiéramos podido negociar como El Salvador, por ejemplo. Ellos dijeron, ok, yo te ayudo aquí en las fronteras, pero tú me regularizas a todos mis TPPs, que era como los Dreamers para México, es decir, eran trabajadores temporales que estaban ahí, que también ya tenían amenaza de deportación, y Trump les extendió 1 año más de permiso, entonces sacaron algo a cambio de la tarea sucia que les encargó. México todavía no lo veo yo tan claro. ¿Qué le falta a las autoridades mexicanas? En todo caso, a Marcelo Ebrard le faltó negociar más a favor de nuestro país, o le está faltando sensibilidad en el tema. Mira, creo que también hay algunas cosas que sí han sucedido. El canciller Marcelo Ebrard ha mencionado tanto el tema de las armas de manera reiterada en las negociaciones bilaterales, y hay un grupo que está trabajando en eso, al parecer ya con algunas iniciativas, y esperemos, y cuando veamos resultados es cuando pues podemos ahora sí que calificar esa tarea. Pero por el otro lado también pidió que algunos vuelos regresaran con los deportados hacia la Ciudad de México. Lo están haciendo a Jalisco, pero al menos ahí tuvo algo a cambio. Y creo que el tema en donde hay que hacer cosas es el tema de la niñez migrante. Ese sí me parece prioritario. Es un tema en donde los niños están siendo reclutados por el crimen en nuestro país también, y en Estados Unidos también la están pasando mal. Lo platicábamos ahorita, ayer, y era el día el Día Mundial contra los no niños soldado, y que son reclutados en muchas partes del mundo, pero ojo, en nuestro país hay que recordar que tenemos un historial de por ahí de los 80, en donde los cárteles de la droga se estaban debatiendo, por ahí el cártel del Golfo, si no me equivoco, y el cártel de Sinaloa en el norte del país en los 80, reclutaban niños en las escuelas pues eran tantos los que morían diario, que se iban afuera de las escuelas para reclutar a los niños y que los entrenaban. Ahora, lo mismo puede pasar con las caravanas en donde vienen menores no acompañados, que bien los citas, que son cuántos niños y niñas, que además son abusadas sexualmente, son reclutados por los cárteles de la zona, porque toman caminos pues, solitarios, en donde van huyendo justamente de las autoridades, y nosotros podemos hacer propicio este negocio, este caldo de cultivo para el abuso, ¿no? Pues creo que la cara más vulnerable a la migración, y sin duda la que más tenemos que atender todos los países del mundo, es a la niñez. Efectivamente, el año pasado simplemente cerramos el año con más de 76,000 de estos menores que transitaron por México. Estos son datos de la autoridad norteamericana, y muchos de ellos, como decimos, son reclutados. Hay unos, por ejemplo, los menores de circuito, que están en nuestra frontera, que los utiliza el crimen para ir y volver, porque no los puede tener Estados Unidos por ser menores, y trafican personas y sustancias, y claro que crecen en todos los factores de riesgo para convertirse en grandes delincuentes. Hay migrantes que aprovechan de estos niños no acompañados para hacer como que venían con él y creen que así van a entrar más fácil a Estados Unidos. Entonces, es un tema muy delicado. Hay muchos riesgos. Eunice, te agradezco que hayas platicado con nosotros en Noticias México, y seguiremos, por supuesto, vigilantes de este tema importante para nuestro país. No, muchas gracias a ti. Muy buenas tardes y siempre bienvenida.